Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a hacer un análisis técnico, en este caso es la empresa a la cual vamos a hacer análisis técnico. La primera va a ser la empresa de Qualcomm. Tenemos a Qualcomm cotizando en 146,45 dólares, es decir 0,24 centavos de dólares por debajo de su anterior sesión. En términos de porcentaje sería 0,16%. Tenemos en principio a la acción de Qualcomm, que está digamos en un proceso de recuperación luego de tener su proceso bajista, donde no solamente fue un proceso bajista sino que también perdió su canal alcista. Recuerden que venía de un proceso alcista bastante, se puede decir, bastante bueno, entre otras cosas, pero digamos que la acción empezó a caer, digamos, en los el 25 de enero de este año. Prácticamente tuvo una rebaja, es decir, cayó aproximadamente un 27-28% aproximadamente, y le está costando recuperar su canal alcista. La tenemos actualmente en 146, su máximo, digamos, se puede decir que estuvo en los 167. Ha tenido, digamos, un declive, digamos que a pesar de que sus informes trimestrales fueron bastante buenos, en otras cosas, digamos que quizás al mercado no convenció, entonces trajo todo este proceso bajista. Y digamos que en los últimos periodos ha presentado informes trimestrales bastante interesantes. Digamos que eso también ayuda a que crezca un poco más la confianza en esta empresa, en el cual tenemos un precio objetivo de 181 dólares, digamos, en estos periodos. Y digamos que estamos a un 23% hasta su precio objetivo. En cuanto a RSI, ya nos está dando las primeras señales bastante interesantes, que tenemos el cruce por encima de lo que sería los 50 puntos del RSI. Estamos aproximadamente en compra en 55,25. Digamos que entre otras cosas tenemos las medias móviles ganadas, tanto la de 21 como la de 60, que eso nos da un poco de tranquilidad en cuanto al proceso alcista, por lo menos de corto plazo, de esta empresa. Acá tenemos, podríamos hacer un canal, pero digamos que se chocaría mucho con el canal, digamos, de mediano plazo, o en este caso también, sí, mediano plazo, se estaría chocando, pero digamos que por el momento viene en un proceso alcista, por lo menos de corto plazo viene siendo alcista. Tiene muchos desfasajes, de vez en cuando tiene mucha venta masiva, mucha toma de ganancia. Digamos que es una empresa muy volátil en cuanto a variación del precio se habla. Digamos que fíjense que ha tenido un comportamiento en los últimos periodos, más allá de sus buenos resultados. Digamos que la oscilación de convergencia del RSI se ha tornado un poco volátil. Fíjense, si la vemos un poco, fíjense cómo es la volatilidad de esta empresa, porque digamos que manejó procesos de convergencia, fíjense en esta zona con respecto a esta zona, y fíjense cómo cayó de repente en esta zona. Fíjense cómo son los procesos de convergencia y divergencia. Tiene procesos de divergencia, pero lo más raro que tiene a veces esta empresa es que tiene mucha volatilidad en zonas de lateralización, ¿no? Fíjense que si lo miramos un poco de este lado, esta fue una zona, se puede decir también, una zona un poco lateral, que sería toda esta zona de acá. Por poner un ejemplo, en esta zona de acá, y fíjense que el RSI se comporta con mucha volatilidad, y digamos que eso también puede ser bastante peligroso. Pero digamos que más allá de eso, vamos a marcar el punto en este caso donde se produjo esta zona de lateralización, que fue una zona donde casi tocó sobre, en este caso, la sobreventa. Pero podemos ver que en cierta manera, podemos ver que en esta zona hubo un proceso de convergencia, pero fíjense la volatilidad que manejó entre ese tramo, en lo que sería este tramo y en lo que sería este tramo de acá, que a veces se plantean que son básicamente esto lo que detecta el RSI a la hora de lo que sería la variación del precio y con su fuerza respectiva. Fíjense que hemos tenido entre lo que serían máximos y mínimos en toda esta zona. Vamos a marcar toda la zona. Ha habido lo que sería en este caso, fíjense los mínimos un poquito más abajo, se ve un poquito más cerca. Se han detectado, digamos, mínimos, digamos, de fuerza de convergencia, y digamos que fíjense que ha llegado a una zona en la cual empezó a tener divergencia, que fue en esta zona, y la diferencia, digamos, que entre esta zona que tenemos acá y esta ha habido una divergencia bastante notoria, que eso nos indica en cierta manera que el precio, se puede decir, tuvo un desfasaje muy alto, ¿no? Es decir, mucho desfasaje en tan poco tiempo. Así que bueno, es una empresa que en cierta manera presenta algunos signos. Fíjense que también en esta zona de acá, si bien hubo en este caso que había superado los 50 puntos, que fue básicamente este punto que nos dio por encima de los 50, fíjense cómo de un momento para otro
empezó a volver a bajar, ¿no? Esos procesos de divergencia y convergencia que tiene esta empresa, digamos que a veces, digamos, nos hace un poco ruido a la hora de hacer un buen análisis técnico, pero dentro de todo se mantiene bastante estable en las últimas jornadas y digamos que ya nos está dando alguna que otra señal muy buena desde el RSI, porque ya superó los 50 puntos y bueno, y eso podría llegar a situar algo positivo. Línea de resistencia a tener en cuenta, 150,92 dólares sería nuestra zona de resistencia, y zona de soporte yo la tendría acá en esta zona de acá, que sería de los 140,46. Acuérdense que el precio objetivo lo tenemos en 181 dólares y estamos a ese precio un 23% aproximadamente. Este precio objetivo se vio modificado por los buenos resultados que ha tenido la empresa, pero digamos que todavía tenemos un tramo bastante largo para la recuperación en cierta medida. Fíjense que hemos tenido proceso bajista bastante extendido y de a poquito se va acomodando de nuevo en la tendencia. Sería muy bueno que empiece, o en este caso vuelva a entrar al canal de mediano plazo, porque eso nos daría también ese signo con un poco más de volumen. Estaría interesante. Fíjense que los últimos volumen ha sido mucha venta y digamos que las compras también ha habido volumen, pero digamos que se mantiene en un panorama un poco por debajo de la media. Entonces eso también nos hace pensar que quizás debería entrar un poco más de volumen en esta empresa para darnos un poco más de seguridad. Pero por el momento la tenemos en 146,45 con RSI bastante positivo y con volumen entrando en bastante bien. Si bien no es el gran volumen, no está por encima de la media, es un volumen aceptable y la tendencia sigue siendo alcista, por lo menos en el corto plazo. Otra de las empresas que vamos a estar analizando es la empresa de Plug. En este caso tenemos a Plug Power, que está cotizando en 26,93 dólares, es decir 0,87 centavos de dólares por encima de su anterior sesión. En términos de porcentaje sería 3,34%. Digamos que Plug está pasando muy parecido a lo que estuvimos viendo en la anterior acción, en este caso la acción de QCOM, que en este caso nos está dando señales por encima de los 50 puntos, que eso es algo positivo. Son empresas que quizás nos estén empezando a dar las pequeñas señales, primeras señales. Por lo menos está en los 52,19, marcando lo que sería la compra por encima de los 50 puntos, dando esa entrada bastante buena. Fíjense que el precio objetivo lo tenemos fijado en 43,79. Esto es algo interesante porque tenemos hasta su precio objetivo un 60%. Recuperación de media móvil, esto es algo bueno que nos tenemos que estar fijando. Queda recuperada la media móvil de 21 justo cuando superamos los 50 puntos de RSI. ¿Qué quiere decirnos esto? Es que quizás en esta zona, que fue la zona de soporte, que de los 24,52 hubo un rebote, digamos que hubo una especie de doble piso en cierta manera. Hubo un rebote y digamos que al recuperar la media de 21 nos dio un buen primera señal, en este caso la primera señal buena, que sería la recuperación de media móvil por un lado y en este caso la superación de los 50 puntos por otro lado. Hablando de volumen, también tenemos que resaltar el tema del volumen. Viene un poco bajo también el nivel de volumen, pero ha habido más volumen de compra que de venta, ¿no? Y eso es algo a tener en cuenta, ya que quizás de a poco esté entrando lo que sería en este caso volumen de compra. Y digamos que tenemos una zona de resistencia de los 35,10, pero si quieren lo ponemos un poquito más abajo, ponemos una zona de resistencia, la primera zona de resistencia que vamos a tener en cuenta, que va a ser de los 29,78. Qué interesante esta empresa, porque digamos que tenemos un precio objetivo en los 43,79 y como vimos el rendimiento que nos daría esta empresa sería aproximadamente de 60,37%. Bastante interesante, bastante alto el nivel de, digamos, de beneficio. Esto puede llegar a suceder como no puede llegar a suceder. En este caso tengan en cuenta que es un riesgo el que se asume y bueno, pero digamos que todo apunta a ser que esta empresa, según las primeras señales, tenemos cruce de 50 puntos, pero digamos que hay que tener mucha atención, porque digamos que hubo procesos en los cuales ha roto. Fíjense en esta zona de acá, fíjense que había roto lo que sería en este caso la media 21 y también había roto lo que sería la media de 21. Había roto la media 21, había roto por encima de los 50 puntos del RSI y nos dio como una especie de falso rompimiento, ¿no? O sea, falso rompimiento y luego volvió a bajar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta si queremos ver si esto puede ser igual a lo anterior o algo nuevo que nos puede llegar a dar una buena señal de entrada? Bueno, la primera buena señal de entrada que podríamos llegar a tener sería la de la ruptura, en este caso, de la media de 60.
Si llega a romper la media de 60, estamos hablando de, si bien es menos la cantidad de porcentaje, que en este caso sería un 51%, que digamos que entre 60% y 51% hay una diferencia de un 9%, pero ¿qué es lo diferente entre este 51 y el 60? La recuperación de la media móvil como señal fuerte, ¿no? La recuperación de la media de 60 y muy cerca de lo que sería la zona de resistencia de los 29,78. Si bien el rendimiento es menor, en este caso el riesgo es menor, y digamos que en una relación de riesgo-beneficio estaríamos mejor posicionados en los 29,78 que en los 26,93 en estos momentos. Entonces eso queda a criterio de ustedes. Por eso mismo digo, recuerden que en este caso el riesgo que hay en entrar en este tipo de activos, y en ese sentido yo siempre tengan en cuenta de que si bien estas empresas nos dan por lo menos las primeras señales, tengan en cuenta que necesitamos por lo menos 3 señales para poder hacer una buena estrategia de trading en lo que sería acciones en este caso, ¿no? Entonces la recuperación en este caso en los 29,78 sería algo bueno. Si bien el porcentaje es menor, el riesgo es menor, ¿no? Y digamos que un 46, si recuperamos la media de 60 sería en este caso un 53. Son números que se pueden ser aceptados, ¿no? Porque por lo general nosotros manejamos entre 20 y 23%, y esta situación nos da una buena entrada para una empresa que tiene un precio objetivo de los 43,79 y está cotizando en 26,93. Así que bueno, y primero es la señal. Cuando en este caso rompa por encima de la media de 60, lo más probable es que rompa también los 56 de RSI, entonces eso sería bastante interesante. Y entre otras cosas también para tener en cuenta es que fíjense que si nosotros lo miramos desde este punto de vista y esta perspectiva, pueden fijarse que esta zona de lateralización en cierta manera puede ser una zona de acumulación que según la teoría de Down, si en este caso supera o rompe hacia arriba, lo más probable es que estemos en zona de tendencia. Así que bueno, estar atento a esa zona de resistencia, los 29,78, zona de soporte 24,52, recuperación de media móvil de 21, faltaría recuperar la media de 60, RSI marcando por encima de los 50, en 52,65 marcando la compra. En principio podríamos estar enfrente de una finalización de un periodo bajista, digamos de una recuperación y un proceso, se podría decir, de acumulación según la teoría de Down. Y acá tenemos la empresa, una empresa que habíamos hablado en algún momento en el canal y que en este caso no se había visto, pero bueno, la volvemos a retomar. En este caso tenemos la empresa de AIR. Tenemos a AIR cotizando en 156,59, es decir, 1.60 dólares por encima de la anterior sesión, y en términos de porcentaje sería 1.03%. Bueno, en principio tenemos a AIR en este caso en buena situación. Fíjense que hemos tenido un punto de pivot en esta zona. Y como siempre yo toco lo que sería la teoría de Down. En este caso hemos roto lo que sería esta zona, que sería su último, en principio su último máximo descendente, y estaría formando, y formó más que nada, un nuevo máximo pero de forma ascendente. Tenemos el canal, acá tenemos el canal alcista, y digamos que dentro de todo venimos bastante bien, con una recuperación bastante plena. En cuestión de RSI nos está marcando 58,14. Digamos que tuvo un proceso, se podría decir, un poco de divergencia entre esta zona, digamos que entre esta zona y esta zona, pero digamos que es algo normal, porque lo más probable es que haga un retroceso para poder tomar impulso. Sí, quizás este proceso de divergencia sí era un poco más preocupante, que sería este y este. Fíjense cómo cayó por debajo de los 50 de forma brusca, que fue prácticamente este periodo acá que vemos acá. Este periodo que vemos acá fue el periodo en este caso de ese retroceso, con un RSI que marcaba por debajo de los 50 puntos, pero que nos apoyamos bastante bien, o los que en este caso se apoyaron sobre lo que sería retroceso de Fibonacci para poder controlar en este caso algún stop. Fíjese que cumplió bastante bien lo que sería el retroceso de Fibonacci, que llegó hasta los 0,5 y dio una oportunidad bastante buena para la entrada. Y digamos que el crecimiento de su mínimo, en este caso el mínimo que tenemos acá, fue de un 16%. Hasta el momento llega un crecimiento hasta su máximo, que fue de un 24%. Lo más probable es que tuvo su retroceso, tocó esta zona de soporte de los 152,20
y digamos que esta zona de soporte, que ahora era soporte y que en su momento fue resistencia, fue una situación clave, porque como habíamos mencionado, según la teoría de Down, si rompe por encima de su último máximo descendente y forma un nuevo máximo ascendente, no está dando la señal del punto de pivote, es decir, ya la concreción de ese proceso bajista, o sea, es decir, la finalización del proceso bajista y la concreción de un nuevo, en este caso, tendencia alcista, por lo menos en el mediano plazo. Fíjense que venía todo proceso bajista, 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 hizo un doble piso y luego, en este caso, luego del doble piso, la confirmación de su último máximo descendente, la ruptura del mismo, nos dio la oportunidad, en este caso, de una, es decir, de la confirmación de la finalización del proceso bajista. Y estamos muy cerquita, ¿no? Estamos muy cerquita de esta finalización del proceso bajista y comienzo de tendencia alcista, así que nos da alguna que otra oportunidad para hacer una entrada. ¿Cuánto estamos de este punto hasta el precio objetivo? Aproximadamente un 13%. Quizás lo más probable es que vaya a buscar su precio objetivo, porque digamos que desde ese soporte, en este caso el soporte de los 152, da un 14%. Los últimos rendimientos de esta empresa fue bastante bueno. El último, básicamente, que fue reducción de pérdida, prácticamente pasó de un 0,36 de la estimación del mercado a un 0,11, una diferencia de un 69%, así que viene bastante bien a ir recuperando sus precios. Ha tenido un proceso bajista, se puede decir un poco extendido, pero digamos ya no había dado algunas señales, ya lo había explicado. Y digamos que el 16 de marzo del 2021 vino cayendo, hizo un doble piso y ahora estaría recuperando por lo menos los precios, es decir, de la forma normal de un proceso alcista, haciendo máximos ascendente y mínimos ascendente. Este doble piso también se podría haber entendido en cierta manera, porque digamos que venía, si ustedes se lo pueden ver así, venía de un proceso, se puede decir, bajista muy fuerte, con mucha fuerza. Es más, si lo vemos, el RSI marcaba una sobreventa bastante extendida, pero digamos que está recuperando, digamos que esta situación de caída se está recuperando, ya que sus últimos balances, anteúltimo balance que fue bastante flojo y el anterior también fue bastante flojo, hizo que esta empresa perdiera en principio beneficio por acción y en cierta forma también se haya cambiado sus precios objetivos, pero digamos que hasta el momento volvió a tener un resultado positivo y eso nos da alguna buena situación para en este caso seguir invirtiendo en AIR. Tiene mucho, es decir, tiene mucho futuro, pero digamos que por el momento tiene que arreglar algunos problemitas, se puede decir, sobre sus resultados, pero digamos que en el último balance, en el último informe trimestral lo arregló bastante bien. Así que bueno, esa es la situación. Tenemos zona de soporte en los 152,20, zona de resistencia no lo he puesto, la vamos a poner ahora. Zona de resistencia la vamos a poner en los 162 aproximadamente, 162,32 será nuestra línea de resistencia, línea de soporte 152,20, RSI marcando compra en los 58,33 por encima de los 50 puntos. Tenemos volumen bastante bueno, un poquito por debajo de lo que sería la media, pero de compra, entonces eso nos da una buena situación para una buena entrada. Y bueno, para ir cerrando un poco el video, tenemos la acción de Palantir, una acción que en su momento yo la traje y digamos que le habíamos hecho su análisis fundamental. Y digamos que hasta el momento viene bastante bien, se puede decir, había tenido un retroceso y está empezando a recuperar también nuevos precios. Pero ¿cuál es la situación en este sentido? Fíjense que hemos tenido este cruce alcista de la recuperación de media de, fíjense que había perdido la media de 21 y la media de 60, recuperó la media de 60. En esta zona había perdido prácticamente todos lo que serían las medias móviles. Era una zona, se podría decir, una zona también de acumulación, una zona de caja, lateralización, según la teoría de Dow Jones, como dijimos, perdón, de Dow, sería en este caso una zona de acumulación. Acá empezó la zona de tendencia, en esta zona acá, zona de tendencia, y podemos ver que había caído. Y digamos que esta señal, que es la señal de las medias móviles, el cruce de la media de 21 de forma ascendente con la media de 60, nos da esa pequeña confirmación de la continuidad de la tendencia. ¿Cuál es el problema de esta empresa ahora en este momento? Que estamos por encima de su precio objetivo, o sea que la empresa está sobrevaluada en su precio, es decir, su valor con respecto a su valor intrínseco. Fíjense que tenemos, entre otras cosas, el Concord que nos está mostrando que están vendiendo los grandes fondos. Si bien siguen comprando los pequeños inversores, ya no lo estarían haciendo los grandes fondos, y eso es algo, una señal que casi siempre los grandes fondos se anticipan a cualquier proceso, tanto sea alcista como sea bajista. Así que por el momento quizás podría llegar a tener un retroceso esta empresa,
pero digamos que habría que ver en los próximos informes cómo se sitúan. El último informe fue bastante positivo, se informó 0,04, la estimación era de 0,04, no hubo mucha diferencia, solamente un 13% aproximadamente, y en este caso estamos por encima de su precio objetivo, como dijimos, pero digamos que tenemos confirmaciones tanto de medias móviles y en este caso Concord, pero Concord nos está mostrando que si bien están comprando las manos pequeñas, no lo están haciendo las manos grandes, que a lo contrario de las manos pequeñas estarían vendiendo. El proceso sí es alcista en esta zona, por lo menos en el corto plazo. Vamos a poner el canal para que se vea bastante bien. Fíjense que tenemos un proceso, por lo menos en esta zona tenemos un proceso alcista. Fíjense que tenemos un canal bastante bueno con los máximos ascendentes, mínimos ascendentes. ¿Cuál es la zona clave de esta empresa? Sería superar los 27,56, ¿no? Si supera los 27,56 ya tendríamos en este caso la continuidad. Ya en este caso también tenemos una confirmación, por lo menos en el mediano largo plazo, porque digamos que fíjense que si dibujo la ruta de su proceso bajista, fíjense que hemos tenido un proceso de doble piso, y acá. Fíjense que hemos tenido esta situación, un proceso, se podría decir, estuvo bajista, acá en esta zona lateralizó y resolvió hacia abajo, y digamos que según la teoría de Don tenemos que romper esta zona de acá para la confirmación de la tendencia alcista, que sería su último, se podría decir, máximo descendente, lo cual rompió en esta zona de acá y nos dio la entrada por lo menos de continuidad. Luego volvió a retroceder, tocó en este mínimo, en esta zona de soporte, que actuó en una zona de acumulación según la teoría de Don, y empezó de nuevo el proceso alcista. Hasta el momento tenemos proceso alcista, pero para una confirmación más obvia tendría que romper los 27,56, pero en cierta manera también tenemos que hablar y tengo que comunicar que estamos por encima de su precio objetivo o su valor intrínseco, y en esta situación tenemos que tener en cuenta que estamos en mano de la oferta y la demanda hasta cuándo pueda llegar a ser aceptado este precio, ya que digamos habíamos superado su precio objetivo. Según el Concord se están adelantando las manos grandes que están vendiendo. Según los volúmenes también podemos ver que ha caído un poco el nivel de volumen. Si bien hay mucho volumen de compra, es porque los pequeños inversores están manteniendo el precio, pero hay que ver hasta cuándo podrían llegar a mantener el precio. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Si es así, déjenle un me gusta, suscríbanse para estar atento a más videos, comenten si quieren agregar algo más. Recuerden que tengo redes sociales, tengo Instagram, tengo mail, me pueden mandar un mail, tengo Patreon donde subo contenido exclusivo. Las tarifas son de $3, $5. Cuando vayan a entrar, en este caso a mi perfil, van a ver los beneficios que tiene cada una de las dos. También tengo las membresías de YouTube, pueden ser miembros de YouTube, y ahí tienen también las ventajas que ofrece el ser miembro. Ya en este caso este mes lo más probable es que haga un streaming, como vengo hablando video, voy a hacer un streaming con la gente de Patreon por un lado, con la gente de YouTube de las membresías por otro lado, o quizás lo hago todo junto Patreon con YouTube y haga un solo streaming donde voy a estar respondiendo. En este caso voy a estar viendo sus dudas sobre algunas acciones, sobre alguna situación de alguna empresa en las cuales estén metidos. Veremos algunos análisis fundamentales, entre otras cosas. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Si es así, déjenle un me gusta. Así que bueno, les mando un saludo a todos. Abrazo.